Hola a todos, hoy comenzamos con el curso de Física 10 y empezamos con un ejemplo sencillo sobre vectores. El ejercicio dice lo siguiente: tres vectores de desplazamiento de un juego de croquetball se muestran en la figura, donde sus magnitudes son 40 unidades para el vector A, para el vector B son 40 unidades y para el vector C 30 unidades. Y lo que nos piden es encontrar la resultante en notación de vectores unitarios y la magnitud y dirección del desplazamiento resultante. Una forma sencilla para encontrar la resultante en notación de vectores unitarios es tener cada uno de los vectores en su notación de vectores unitarios. En el caso del vector A, la notación en vectores unitarios se puede escribir de estas tres formas diferentes. Entonces, donde tenemos que en la dirección de las X no hay ninguna componente, en la dirección de las Y que tomamos como vector unitario, el vector J, tenemos el valor de la magnitud del vector A, o sea 20, en la dirección J o en la dirección Y. El gorrito significa que es un vector unitario cuya magnitud es igual a 1, o también podríamos utilizar la forma de escribir vectores entre corchetes angulares. Ahora, para el caso B, podemos ayudarnos del triángulo rectángulo haciendo sus proyecciones tanto al eje de las X como al eje de las Y y utilizando las funciones trigonométricas correspondientes. En el caso del seno de 45 lo utilizamos para el cateto opuesto a ese ángulo y el coseno de 45 para el cateto adyacente a ese ángulo. Entonces, como la magnitud del vector B son 40 unidades, para la componente X hacemos 40 por coseno de 45 y eso nos da el valor de la componente en la dirección X, o sea 28.28 en la dirección del eje de las X, y lo mismo lo hacemos para el eje de las Y. Entonces 40 por seno de 45 en la dirección de las Y. Aquí tenemos entonces sus componentes en función de los vectores unitarios. Y en el caso del vector C, entonces tenemos para el eje de las Y 30 por seno de 45, donde 30 es la magnitud del vector C, y eso nos da un valor de 21.21. Pero aquí lo importante en este caso es ubicar el signo de ese vector. Entonces, como vemos, el valor de esa componente de ese vector está debajo de las ejes del eje de las X. Entonces, por eso utilizamos el signo negativo. Y ahora lo que hacemos es, para obtener la resultante, sumar todos los términos que contengan Y, todos los términos que contengan J si utilizamos esa notación, o todos los términos que contengan X, y todos los términos que contengan Y gorrito. Y cuando hacemos esa suma correspondiente, entonces obtenemos el valor resultante en función de los vectores unitarios. Ahora, si queremos obtener la magnitud lo podemos hacer de forma gráfica, uniendo cada vector secuencialmente, donde termina cada vector con el que sigue, por ejemplo, A seguido de B y después seguido de C, y uniendo el inicio de la secuencia de los vectores con el final de la secuencia, y eso nos daría la manera gráfica de obtener el vector resultante, que si lo dibujamos con las componentes que obteníamos sumando componente a componente, debería ser lo mismo. Ahora, matemáticamente, la expresión para calcular para calcular la resultante del vector, entonces tenemos un triángulo rectángulo, por el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los valores de los catetos, tanto opuesto como adyacente, y dentro de una raíz. Con eso podemos calcular la magnitud del vector resultante, o utilizando aquí esta expresión que es la raíz cuadrada de r.r, que es otra forma de calcularlo. Ahora bien,
Si queremos ahora hallar la dirección, en este caso encontramos la dirección con respecto al eje X, es el valor de θ. Θ es, podemos sacar la tangente de ese valor, tangente de θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y si sacamos inversa de la función trigonométrica, entonces podemos despejar el valor de θ. En este caso nos da un ángulo de 28.67 grados con respecto al eje de las X. Bueno, este es el primer ejercicio de vectores. Espero que les sirva a todos ustedes que están empezando con la física, y pues si les gustó el video, dar like y recomendaciones.